Todos sabemos que por nuestra condición humana le fallamos a Dios más de lo que quisiéramos. Y cuando lo hacemos tenemos el recurso del sacramento de la reconciliación. Siempre resulta muy útil un buen examen de conciencia, no solamente antes de confesarnos, sino también un buen examen de conciencia al final de cada día. Un examen de conciencia que nos permita ver, sí, nuestros aciertos del día, ofrecérselos a Dios, darle gracias por ellos, pero también que nos ayude a identificar esos tropiezos, esas caídas, sobre todo cuando son persistentes. Eso nos ayuda a enfocarnos en nuestro esfuerzo por nuestra conversión. Y en determinado momento eso nos da la pauta para acudir al sacramento de la reconciliación. Sin embargo, de todos los pecados que se suelen confesar, hay uno que quizás sea el pecado menos confesado, una violación a los mandamientos de la ley de Dios que muchos pasan por alto. Y esa es la razón por la que quiero que juntos reflexionemos acerca de esto esta noche, aquí en el Club de los Búhos. ¿Cuál es ese pecado? No te vayas y en un momento lo descubrirás. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. En su carta apostólica Desiderio Desideravi, el Papa Francisco enfatiza la necesidad de una formación litúrgica continua para todo el pueblo de Dios. Si te interesa recibir formación litúrgica de primer nivel, pon atención a estas dos grandes oportunidades. Si vives en el área de Seattle, Tacoma, el próximo viernes 22 de septiembre en la parroquia de Santa Filomena en Des Moines, estaré impartiendo una clase especial sobre sacramentalidad litúrgica, aprendiendo a descubrir y a comunicar la presencia de Cristo en la Santa Misa. Una clase dirigida de forma especial a ministros litúrgicos, lectores, cantores, salmistas, sacristanes, servidores del altar, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Te enseñaré cómo percibir a Cristo en cada parte de la misa y como ministro litúrgico que eres, te enseñaré cómo comunicar su presencia a través de tus funciones litúrgicas. La clase es de 7 a 9 de la noche, la entrada libre y solo para mayores de 14 años. Ahora bien, si vives en el área de Yakima, el sábado 30 de septiembre, en la Iglesia del Santo Redentor, impartiré mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase fascinante de 5 horas de duración que te ayudará a participar en la misa como nunca antes, desaprendiendo lo mal aprendido y aprendiendo lo que en verdad instruye y norma la Iglesia acerca de la Santa Misa. La clase inicia a las 10:30 y también es solo para mayores de 14 años. Ninguna de estas clases será grabada ni transmitida en línea. Son clases presenciales que no te debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia.
La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya. ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa El Club de los Búhos, este programa nocturno en el que tomamos un tiempo para reflexionar la vida a la luz de nuestra fe católica. Y en un momento comenzaremos con el programa, pero antes quiero hacer un preámbulo que probablemente irrite a algunos, pero es que, oigan, realmente denme oportunidad de producir los programas con la naturaleza propia de cada uno de ellos. En realidad cuesta mucho trabajo producir cada uno de estos programas, créanme que sí, y llevo haciéndolos pues ya por 17 años, casi 18, y la verdad es que no es fácil, se requiere mucho tiempo producir cada uno de estos programas. Entonces, de repente, últimamente he recibido una buena cantidad de críticas acerca de la producción de los programas en sí. Que quítale la música porque me distrae, que qué bonita música, que está muy largo el programa, que dura muy poquito, que 6 minutos de preámbulo, que puro bla bla bla. Oigan, pues es que cada programa tiene una naturaleza diferente y cada programa tiene realmente una forma diferente de hacerse para dar variedad. Por ejemplo, Semillas para la Vida es un programa muy corto, es un programa en audio, es un programa que aborda temas de forma directa y puntual. Ese es Semillas para la Vida, pues son semillas, las semillas son pequeñitas, por eso Semillas para la Vida es así de puntual. Está Pasión por el Evangelio. Pasión por el Evangelio es un programa quizás más académico, es todo el análisis bíblico del Evangelio del domingo. Y es un programa que pues realmente es eso, es como una clase. Y la tónica del programa es como si fuera una clase. Pero está el Club de los Búhos. El Club de los Búhos es un programa por naturaleza interactivo. Es un club. Entonces los miembros participan y la idea del programa es que participen y que interactuemos en este programa. Eso implica estar conversando con ustedes y eso como que le irrita a algunos porque como que los distrae del tema. Bueno, no se enojen. Para los que les gusta interactuar, pueden hacerlo cuando transmitimos el programa en vivo. Y para quienes únicamente quieren ver lo que es el tema, todos los días, al día siguiente de la emisión en vivo del Club de los Búhos, aparece publicada una versión editada en la que elimino casi todos los saludos y comentarios. Únicamente dejo aquellos a los que tengo que dar una respuesta en la que doy una explicación que aporta el tema. Todo lo demás lo elimino. Entonces esa versión condensada es para los que solo gustan de ver el tema y ya. Pero siempre se queda también ahí publicado el programa entero en el que pueden ver también la interacción con la gente, porque hay gente que aunque no participa, me dice que le encanta esta interacción porque le resulta una conversación muy casual. Ese es el propósito del Club de los Búhos. Sí, es un programa muy casual. Entonces los que me están criticando de que puro bla bla bla, pues mejor vean entonces la versión editada al día siguiente y se acabó el problema. Como les digo, hay variedad en el estilo porque cada programa es diferente. Por ejemplo, cuando estamos en un tiempo fuerte como Cuaresma, como Adviento, que suelo dirigir ejercicios espirituales semanales, pues la naturaleza de esos programas es enteramente diferente. Esos no son interactivos, esos son programas de espiritualidad, de oración, de reflexión. Entonces incluso hasta en la medida que lo permiten estos espacios virtuales, son programas, podríamos decir que hasta solemnes, porque así lo requiere y así lo amerita un ejercicio espiritual. Entonces hay variedad, hay para todos los gustos, hay para todos los intereses, hay para todos los niveles de formación en la fe. La idea es servirlos a ustedes lo más que pueda. Entonces, por favor, pues no estén dejándome todos esos comentarios a veces tan hirientes, porque otra vez toman mucho trabajo hacer cada uno de estos programas. Yo lo hago de mil amores, entonces no es para que se estén enojando conmigo y para que me estén reclamando por todo.
Por favor, no sean así, no sean así. Si no van a aportar, pues no le resten, porque a veces hay personas que siento que su participación tiene el propósito más de restar, de ver que critica, de ver en qué se fija para señalarlo, con ánimo de estar criticando y criticando. Eso no tiene realmente ninguna razón de ser, no aporta nada, no gana nada, y los programas los voy a seguir produciendo como se han producido por años, porque estas fórmulas han funcionado para la mayoría de nuestro auditorio y así se van a quedar. Entonces, ya sé que este preámbulo está siendo muy extenso y que a algunos les irrita. Aparte hay otra solución para los que lo ven en YouTube, no sé si ustedes sepan, pero si acercan ahí su cursor, aparece sobre el video, aparece un botoncito como circular que dice 10 para adelante y 10 para atrás. Ustedes hacen clic ahí y va adelantando el programa. Y si lo están viendo en su teléfono, si hacen sobre el video 2 veces con el dedo en el lado derecho de la pantalla, el video se adelanta 10 segundos. Y si le hacen 3, se adelanta 30. Y si le hacen 4, se adelanta 40. Entonces con eso pueden saltar los preámbulos que les desagradan y comenzar a ver dónde les gusta. Y también si alguna explicación quisieran escucharla una vez más, pues le regresan 10, 20, 30 segundos y vuelven a escuchar el programa. Así de fácil se resuelve esto, pero no vengamos aquí a encender infiernillos que la verdad están totalmente fuera de lugar, y más en un ambiente católico como es este. ¿Qué es eso? Bueno, vamos pues a comenzar ahora sí formalmente nuestro programa, después de que me saqué esto del pecho, porque sí me estaba incomodando bastante, porque han sido muchos los reclamos últimamente. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, poniéndonos en presencia de Dios. Dejemos todo atrás y concentrémonos ya en lo que nos trae esta noche, que es un momento, a fin de cuentas, de encuentro con Dios a través de este programa. Así que pongámonos en presencia de Dios en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud, y en medio de las sombras, claridad. La que trueca en tesón la veleidad, y el ocio en perenal solicitud, y las ásperas fiebres en salud, y los torpes engaños en verdad. Y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón. Y aún tú, Señor, conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta ocasión hemos tomado el himno de la hora nona del oficio divino de este día, un himno que se llama Danos, Señor, la firme voluntad. Este soneto tan bonito, que en esta ocasión lo que me llama más la atención es la forma como comienza, los versos del primer cuarteto. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud, y en medio de las sombras claridad. Me parece una petición tan necesaria, porque muchas veces la vida nos pesa a todos, nos agobia, nos cansa, nos fastidia, y por eso necesitamos que nuestra voluntad sea firme para poder transformar esa fatiga y en ella hallar quietud y así descanso a esa vida que a veces nos cansa. Danos, Señor, la firme voluntad, compañera y sostén de la virtud, que sabe en la fatiga hallar quietud, y en medio de las sombras claridad. Porque también ciertamente que muchas veces la vida la vivimos en la penumbra, o la vivimos incluso en las tinieblas. Y es entonces que andamos confundidos, que no sabemos hacia dónde, que no encontramos las respuestas, que
somos presa de la incertidumbre. ¿Cómo agobia la incertidumbre? ¿Cómo agobia el no saber qué va a pasar? ¿Cómo agobia el estar esperando aquella noticia que tememos que sea mala? ¿Cómo estar esperando la noticia de aquel resultado médico? ¿Cómo agobia estar esperando que alguien consiga trabajo después de muchos esfuerzos? Esa incertidumbre cómo agobia. Y no sabemos para dónde. Y necesitamos pues esa voluntad para poder en medio de las sombras encontrar claridad. Y es lo que le hemos pedido a Dios esta noche con este soneto, que es este himno: danos, Señor, la firme voluntad. Y seguramente que de una u otra forma las palabras de esta oración han resonado en tu corazón. Y seguramente que Dios sabrá escuchar nuestros ruegos. Bueno, pues es la hora en que Buino se despierta y sale aquí para saludar a nuestros amigos. Hola Buino, ¿cómo estás? Vamos pues a saludar a nuestros amigos que ya están conectándose a nuestro club de los búhos. A Lulú que saluda a la bohemia. Bueno, pues ya no es noche de bohemia, es nochecita bohemia. Bien, pues me gusta el término que has acuñado, mi querida Lulú. Y al rato sacamos el cojín bohemio también, para que lo vean todos los que no han visto el bonito cojín bohemio que me hiciste el favor de obsequiarme en una de las conferencias. Y bueno, pues con esto ya es hora de que entremos en materia, así que Buino, despídete por esta noche. Y vete a descansar. Yo sé que los búhos a esta hora están despiertos, pero pues vete a buscar qué cenas y nosotros vamos a entrar en materia ya, porque hay un pecado que suele pasar desapercibido por muchos, incluso en sus exámenes de conciencia. Y de hecho son dos, porque uno va de la mano del otro. Y pudiera ser que a muchos se les olvide porque se encuentra hasta abajo en la tabla de los mandamientos. Entonces puede ser que muchos digan, pues es el menos importante y por eso aparece al final, siendo que no es así. Se trata de el pecado de la codicia. En el 10º mandamiento de la ley de Dios, Dios nos prohíbe la codicia. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Si no queda claro, se elabora esto en el Deuteronomio. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Es que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y lo que quiero que hagamos en esta emisión del Club de los Búhos esta noche es que juntos leamos una vez más, y digo una vez más no porque lo hemos hecho en el Club de los Búhos antes, sino porque todo católico seguramente ya leyó esto, porque es lo que enseña el catecismo. Entonces por eso digo una vez más, lo que quiero es que aquí esta noche leamos juntos el apartado del catecismo donde se nos enseña acerca de este 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos, dicen algunas versiones. Y vamos a ir leyendo y vamos juntos a ir reflexionando. Y aquí yo con mucho gusto comparto con ustedes el texto del catecismo para que no tengan que ir a buscar su propio catecismo. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, no desearás a la mujer de tu prójimo, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el 7º mandamiento, no hurtarás. Acuérdate que la rapiña es el robo con violencia. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y la injusticia prohibidas por el 5º precepto. No matarás. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el 9º todos los preceptos de la ley. Fíjate qué importante es este mandamiento. Si te fijas, está relacionado con casi todos. Está relacionado. ¿Y por qué se relaciona? Porque fruto de la codicia vienen los robos contra el 7º mandamiento de la ley de Dios.
Viene la violencia, prohibida por el quinto, no matarás. Tiene como origen la idolatría por los bienes materiales, que está condenada en los primeros mandamientos de la ley de Dios. Entonces, este mandamiento tiene realmente vínculos con los demás. Y dice aquí que resume con el noveno, por eso, todos los preceptos de la ley. Fíjate qué curioso. Cuando hablamos de pecados de obra y de pensamientos de omisión. Es decir, hacer algo malo, de obra, o dejar de hacer algo bueno, de omisión. Pero también pecamos de pensamiento. Y en esos pensamientos, en esos pecados de pensamiento están precisamente lo que tiene que ver con la codicia. Porque eso está aquí. Es en la mente donde se codicia. Ahí hay pecados de pensamiento justamente. El desorden de la concupiscencia. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Desear lo que no es nuestro, codiciarlo. Vaya, el 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañará al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada. Como está escrito, el ojo del avaro no se satisface con su suerte, en el libro de Cogelet. Es que sí, realmente, mira, cuando dice que la sed codiciosa de los bienes del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, es lógico. ¿Por qué? Porque en esta vida va a ser mucho más lo que no podamos tener que lo que sí podemos tener. Mucho más. Por eso es que esa sed de la codicia es infinita, no tiene límite. Porque todo lo que no podemos tener es prácticamente ilimitado comparado con lo limitado que sí podemos tener. Ahora, este mandamiento que prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Eso significa que este mandamiento nos está invitando, nos está exhortando a no ser prósperos en nuestro trabajo, a no prosperar con el esfuerzo de nuestro trabajo. No, de ninguna manera. Ese es un deseo legítimo, es una meta legítima. Poder trabajar con el afán de poder proveer a nuestra familia con los mejores medios posibles, porque es legítimo, incluso una obligación, esforzarse por darle a nuestros hijos la mejor educación posible. Y eso muchas veces cuesta. Y es legítimo esforzarse por ello, ¿verdad? Es legítimo esforzarnos por poder darle a nuestra familia la mejor salud posible. Y eso muchas veces cuesta. En muchos lugares nunca es gratuita, como donde vivimos nosotros acá. En Estados Unidos no hay seguridad pública, toda la medicina se paga y cuesta carísima. Entonces, es legítimo el deseo de trabajar para poder pagar ese tipo de gastos por el bien de nuestra familia. Realmente la clave aquí está en ese deseo inmoderado. Esa es la clave, ese deseo desordenado. Ese deseo, porque una cosa es ¿cuándo comienza a ser desordenado este deseo? Cuando es en exceso, cuando hasta te quita el sueño, cuando empieza, bueno, vamos a ver más allá, porque cuando llega incluso a convertirse en envidia, que hasta empieza a irritarte que los demás tengan lo que tienen porque tú no lo tienes.
Ya llegaremos más adelante a la envidia precisamente. Vamos a seguir leyendo lo que dice el catecismo. No se quebrante este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sea por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo quiénes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas, y a los que por tanto es preciso exhortar más a observar este precepto. Hay comerciantes que desean la escasez y la carestía de las mercancías y no soportan que otros, además de ellos, compren y vendan, porque ellos podrían comprar más barato y vender más caro. También pecan aquellos que desean que sus semejantes estén en la miseria, para ellos enriquecerse comprando y vendiendo. También hay médicos que desean que haya enfermos, y abogados que anhelan causas y procesos numerosos y sustanciosos. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como a una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja. La envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Luchamos entre nosotros, y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras, escribió San Juan Crisóstomo en esta epístola segunda a los Corintios. Esto es muy fuerte lo que está aquí diciendo San Juan Crisóstomo, pero tiene realmente la boca llena de razón. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. ¿Cuántas veces no vemos en los ambientes, incluso parroquiales, las envidias tan tremendas entre grupos, entre unos y otros? Al que le dé envidia que su grupo apostólico tenga menos, o más bien al que le dé envidia que el grupo apostólico del otro salón tenga más miembros que el propio. Y le da envidia. ¿Qué es la envidia? Por definición, la envidia consiste en la tristeza por el bien ajeno. Sentirse mal porque el otro tiene. En eso consiste la envidia en esencia. En sentirse mal porque el otro tiene. Es la tristeza por el bien ajeno. Y eso lo vemos en muchas ocasiones. Bueno, a mí me ha pasado que me han invitado a hablar en parroquias y ya con la fecha dicha me desinvitan. Porque se empiezan a pelear los grupos entre sí. Porque ¿cómo lo invitaste tú? Si lo debí invitar yo porque yo soy el consejo pastoral. ¿Por qué lo invitas tú, que no eres el consejo pastoral? Y se pelean y todo y acaban prohibiendo y total me acaban desinvitando. Eso me ha pasado por lo menos 3 veces. Por lo menos 3 veces. ¿Por qué? Porque viene la envidia. Entonces, no es posible eso. El grupo de oración, que le dé envidia que el otro grupo de oración tenga más personas. Eso pasa tanto. Y por eso es que tiene toda la razón del mundo San Juan Crisóstomo cuando está diciendo aquí: nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. ¿Y por qué? Por la envidia y la codicia. Es que yo quisiera tener tantos miembros en mi grupo como tienen esos otros, y como no los tengo yo, entonces me siento mal de que los otros los tengan. Y entonces, como me siento mal de que los otros los tengan, lo que voy a hacer es que voy a hablar mal de ellos. Y es así como empezamos a devorarnos como lo harían las fieras. Porque algo característico de las personas codiciosas es justamente, en razón de la envidia también, es que suelen menospreciar al que tiene, al que ha conseguido, al que ha logrado. Entonces, cuando alguien tiene éxito, que el codicioso y el envidioso no, se lo atribuyen a la suerte. No, es que ese porque tiene mucha suerte. Ese porque es hijo de fulano. Ese porque nació con estrella mientras nosotros nacimos estrellados. Y entonces con eso demeritan el éxito logrado del esfuerzo y el trabajo del otro
atribuyéndoselo a la mera suerte, o atribuyéndoselo a ser hijo de quién sabe quién. Y ya con eso lo demeritan, porque les da envidia que lo tengan. Y algo típico del envidioso es precisamente hablar mal del otro. Es como una ocasión que un papá le pregunta a su hijo: oye, hijo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el hijo le contesta: pues yo de grande quiero ser un imbécil, papá. ¿Cómo que un imbécil? ¿Y por qué quieres ser un imbécil? Pues porque siempre que vamos en la calle siempre me dices: mira nada más qué casota tiene ese imbécil, mira nada más qué coche tan bonito tiene ese imbécil, mira qué esposa tan bonita tiene ese imbécil, mira cuánto dinero trae ese imbécil en la cartera. Entonces yo, papá de grande, quiero ser un imbécil. Sí, porque eso es lo que pasa precisamente. Eso es lo que pasa. Ese hablar mal del otro por tener. ¿Y por qué? Por envidia. ¿Ves? ¿Y de dónde viene la envidia? De la codicia. De ese deseo malsano de que el otro tenga lo que tiene. Fíjate qué grave es la envidia. La envidia es un pecado capital. ¿Por qué? Porque de él se derivan otros pecados. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo. Era lo que te decía, por definición, la envidia consiste en la tristeza por el bien ajeno. Ahí está tal cual. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. ¿Sí? Porque entonces hay el que por envidia dice: no, ojalá que le vaya mal en sus negocios este año. Y fíjate cómo llega a pasar eso, que de repente le empieza a ir mal en los negocios a otro, y hay gente que lo celebra. En el fondo de su corazón lo celebra, y que a lo mejor le da una palmada por la espalda: oye, qué pena que te sucedió esto. Pero al mismo tiempo que le da la palmada por la espalda, por acá está con una gran sonrisa disfrutando que le fue mal. O en todos los ámbitos. A lo mejor que le fue mal en su familia, ¿verdad? Y que a lo mejor un hijo se le descarrió y se le metió donde no debía. Y como él siempre tuvo envidia de que su familia era muy unida y muy fiel a Dios y todo eso, y la de él no, y le tiene envidia, entonces el día que el hijo se le descarría, pues le da una palmada de consuelo, pero por aquí está sonriendo, celebrando que le fue mal a uno de los hijos, o que se divorciaron, o eso pasa tanto, tanto. Y aquí estamos viendo el origen de todos esos sentimientos, la envidia. ¿Y de dónde viene la envidia? De la codicia. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. Sí, ¿por qué? Porque otra vez, el pecado original fue por envidia. Al diablo le dio envidia que Dios hubiera creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y a él no. A él no. Y se vale precisamente de eso para tenderles la trampa. Y con un gran sarcasmo que los otros no captaron, se los echó al plato. Porque cuando Dios les dice: de todos los árboles que hay aquí pueden comer, pero de ese árbol no coman, porque el día que comieren morirán, y no como amenaza, sino como advertencia. Dios no les dijo: si comen del fruto de ese árbol los mato. No, les advirtió: de ese no coman, porque si comen se van a morir. Fue una advertencia. Pero como al diablo le daba envidia que Dios hubiera creado al hombre a su imagen y semejanza, entonces por eso de ahí se agarra, y cuando habla con Eva y la tienta con aquel fruto, y Eva dice: es que Dios nos ha prohibido de este árbol, de este fruto. Nos prohibió hasta tocarlo. Ya Eva exagera el mandamiento de Dios. Y hace mal, porque al exagerarlo lo desvirtúa y empieza a parecer ilógico. Es una trampa mortal nuestra. Exagerar los mandamientos de Dios para que parezcan absurdos. Y si son absurdos no tienen sentido, entonces no tenemos por qué hacerles caso. Dios no le dijo que no tocaran, Él solo prohibió comer. Pero Eva lo exageró. Nos prohibió comer y tocar. Y le dice al demonio: porque el día que comamos moriremos. Y entonces el diablo, padre de la mentira, le dice: de ninguna manera morirán. Serán como dioses. Dios los hizo a imagen y semejanza, ¿no? Pues a ver,
cómanselo para que sean como dioses. Conocedores del bien y del mal, ustedes mismos serán capaces de decidir qué está bien y qué está mal. Y los otros cayeron por soberbia. Pero la tentación del diablo fue por esa envidia precisamente, de que ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y él no. Y de eso serán como dioses. Si se lo comen, serán como dioses. Mas la tentación que predomina hasta nuestros días, no morirán. ¿Cuántas veces no escuchamos hoy? No, es que no hay pecados mortales, Dios todo lo perdona, ¿cómo crees? No hay infierno, ¿cómo crees? Ahí está la mentira del diablo. De ninguna manera morirán. Serán como dioses, ustedes decidirán lo que está bien y lo que está mal. Y el que niega que hay infierno, el que niega que no hay pecados, que hay pecados mortales, está cayendo en eso. No, el diablo ya me dijo que no moriremos, porque Dios es tan bueno que no moriremos. Como todo lo perdona, no moriremos. Y como quiero ser Dios yo, entonces yo decido que no hay pecados mortales, aunque Dios diga lo contrario, ¿ves? Ese pecado original es el prototipo de todos los pecados que cometemos por todo esto. Y el origen fue la envidia. De todas las consecuencias que tiene, que puede llegar a tener incluso y que tuvo la envidia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad, dijo San Gregorio Magno. Qué feo cuando a un amigo le da enojo ver que otro amigo está siendo próspero en su trabajo. Qué feo es eso, qué feo es eso. Pero ve todo lo que sale de la envidia, por eso es que es un pecado capital. De los pecados capitales salen más, ahí está, el odio, la maledicencia. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿De dónde surgió ese pecado de Caín? De la envidia. Le dio envidia ver que Dios acogiera con ojos más gratos la ofrenda de su hermano Abel. Y por envidia, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su propio hermano. ¿Por qué? Por envidia. La envidia representa una de las formas de tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. Querríais ver a Dios glorificado por vosotros, pues bien alegraos del progreso de vuestro hermano. Y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de los otros. Otra vez San Juan Crisóstomo. Y es que es exactamente lo contrario. Así como qué feo es ver a un amigo que se amarga porque le va bien a su amigo. Qué maravilloso es cuando un amigo se regocija por el gozo de su amigo. La verdad es que qué maravilla es eso y qué bonito se siente, porque aparte es un gozo compartido, es un gozo compartido. De veras que sí, y quienes lo hemos vivido lo sabemos, podemos dar testimonio de ello, realmente que sí. Realmente que sí. Porque sentimos incluso que los éxitos de nuestros amigos es como si fueran nuestros. Cada vez que un amigo mío gana un premio, lo celebro como si fuera mío. O sea, como que una parte del premio sintiera que me toca a mí. Porque el puro hecho de ser amigos y porque hay un cariño de por medio. Y también es sentimiento que me expresan estos amigos míos cuando yo soy el afortunado que gana un premio como fruto de mi trabajo, lo que sea. Qué bonito. Pero sí que feo cuando ver que a alguien le está yendo bien empieza a provocar incomodidad y todo lo feo que se desprende precisamente de esta envidia. Es en verdad importante reflexionar sobre todo esto porque fácilmente podemos caer en estos sentimientos. Porque otra vez, lo que podemos alcanzar a tener, lo que podemos alcanzar a lograr, es muy poquito comparado con todo lo que no vamos a poder tener. Entonces, como es mucho más lo que no podemos tener, puede ser que los ojos se nos vayan para allá en vez de ver lo que aquí tenemos, ¿no? Hay una canción de Napoleón que dice, trata de ser feliz con lo que tienes. Y yo siempre más bien he dicho lo contrario, no trates de ser feliz con lo que tienes, trata de ser feliz con lo que no tienes.
porque lo que no tienes va a ser mucho más. Entonces trata de ser feliz con lo que no tienes. Y así te dejas de estas codicias y te dejas de estas envidias. Hagamos una pausa y volvemos para leer la última parte de este apartado del catecismo y seguir reflexionando juntas. No te vayas. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Pues estamos de regreso y está con nosotros el búho sabio. Ya tenemos aquí a nuestro búho sabio que viene para saludar a nuestros amigos que se han ido integrando al Club de los Búhos a lo largo de la transmisión. Tenemos aquí a Gaby. El pecado menos confesado, el de omisión. Bueno, es que no hay un pecado de omisión como tal. Se peca de omisión cada vez que se deja de hacer algo bueno, ¿verdad? Entonces son muchos los pecados de omisión que puede haber. Por ejemplo, el que nunca reza es de omisión. El que no va a misa es de omisión. Pero también el que se cruza con alguien y lo puede ayudar y no lo ayuda es de omisión. El que no cumple con sus obligaciones en su casa es de omisión. Entonces realmente hay muchos pecados que pueden ser de omisión. Oye, ¿cómo pesas vos, sabio? O sea, la verdad es que sí me cansas de tenerte aquí. Pero bueno, despídete. Y vamos a continuar con nuestro programa. Entonces, vamos a ver qué más dice el catecismo acerca de la codicia y de la envidia. Aunque ahora vamos a hablar de los deseos del espíritu. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien, lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacia el corazón del hombre. Entonces esto es importante porque para vencer esos pecados necesitamos de la gracia de Dios. O sea, solos no podemos, necesitamos de su gracia. Así que si nos reconocemos presas de estos pecados, pues hay que implorar la gracia de Dios para que no caigamos en ellos. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno, para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, precisamente ese fruto prohibido. Viendo Eva que era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, se lo comió. Justamente por eso. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos, incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia, la inadecuación entre el querer y el hacer. Manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está
en mis miembros. Todo esto lo dijo Pablo en su carta a los Romanos. Y continúa Pablo. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, por toda la Escritura. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Y sí, es que a fin de cuentas, toda esta codicia, pues es por bienes materiales, se refiere a bienes materiales en concreto. ¿Cómo logra uno superar esa sed insaciable de materialismo? Cultivando más todo aquello que alimenta el espíritu. ¿Y qué alimenta más nuestro espíritu sino el espíritu de Dios mismo? De ahí que tenga sentido todo lo que está explicando Pablo. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque hemos sido bautizados, somos capaces de seguir los deseos del espíritu, de buscar hacer la voluntad de Dios. Y esto que le escribe a los Gálatas, Pablo, es también muy importante, es algo que no debemos tener, que no debemos nunca olvidar. Los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Otra vez, porque estamos bautizados, tenemos las virtudes necesarias para crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus apetencias, es decir, para refrenar al máximo todo aquello que nos lleva a deleitarnos de forma material, crucificando la carne con sus pasiones y sus apetencias. En la primera parte del programa veíamos en qué consiste este pecado. Ahora estamos viendo qué hacer para superarlo. Y esa es una clave. Porque soy un hijo de Dios en virtud del bautismo, tengo con qué crucificar estos deseos que me pueden llegar a esclavizar, que me pueden llegar a hacer pecar de un montón de formas muy nocivas, muy dañinas, muy deplorables. El famoso acoso escolar, el que le dicen el bullying. Usualmente el bullying viene por envidia. Y agarra, ¿no? Porque le va mejor en sus calificaciones, porque los maestros lo aprecian más, porque es mejor deportista. Por alguna razón, pero es fruto precisamente de esa envidia, ¿verdad? Entonces, tanto que se puede hacer de negativo, de malo, de nocivo, de pecaminoso, como fruto de la envidia. Entonces, por eso necesitamos aprender cómo no caer en ello y en dado caso que caigamos, cómo superarlo. Y eso es lo que estamos leyendo ahora en el catecismo, en esta parte. La pobreza de corazón. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes, por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Esto es fundamental, a fin de cuentas, para todos los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ese desprendimiento es lo contrario, a fin de cuentas. Este mandamiento de no codiciar también prohíbe la avaricia, como veíamos al principio. Entonces ese acumular para tener yo solamente y no compartirle a nadie, ese pecado de la avaricia, su opuesto es justamente la virtud del desprendimiento, el ser compartido, el dar lo que tengo, porque alguien más lo necesita, aunque me quede yo sin él, como hizo aquella viuda. Si alguien lo necesita, se lo comparto, se lo doy porque lo necesita. Eso por fuerza. La persona que aprende a ser desprendida difícilmente llegará a ser codiciosa, difícilmente llegará a ser envidiosa. No le cuesta desprenderse. ¿Y por qué no le cuesta desprenderse? Porque sus bienes materiales no le son tan importantes. Porque nadie se desprende de lo que le resulta muy importante, y mientras más importante le resulte, todavía menos. Pero como los discípulos de Cristo sabemos preferir a Cristo sobre todas las cosas, lo único que no traicionaríamos, lo único que no venderíamos, lo único que no regalaríamos sería nuestra fe en Cristo. A Él no. Todo lo demás no importa. Hay aquí algo importante.
Jesús exhorta, atención a los verbos, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. Fíjate lo que dice, les propone renunciar a todos sus bienes. No dice les exige, les propone. ¿Verdad? Entonces, el que renuncia a todo, lo hace siguiendo un consejo de Jesús. Son los famosos consejos evangélicos: pobreza, obediencia y castidad. Son consejos, no son mandamientos. Lógicamente que el que renuncia a todos sus bienes, pues estos pecados al menos los tiene más que sometidos. No le van a afectar. ¿Verdad? Es una recomendación, vaya que ayuda, pero no es una exigencia. Hay que tener eso presente. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Bienaventurados los pobres de espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. ¿Te acuerdas lo que la referencia que hacía antes? Vamos a buscarla aquí. Donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, para aquel a quien las cosas materiales sean su tesoro, aquí está. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, para el que su tesoro son las cosas materiales, ahí estará su corazón. Entonces, quien tiene su corazón puesto en las cosas materiales, no puede amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque su corazón está puesto en otro lado, en las cosas materiales. En cambio, el que está vacío de cosas materiales puede llenar su corazón, ahora sí, de Dios. Es por lo que Jesús hace ese consejo evangélico de la pobreza: despréndete de todo para que puedas llenarte todo de mí. Mientras más te desprendas de todo, más espacio tendrás en tu corazón para mí. El Verbo llama, o sea, el Verbo encarnado, Jesús, el Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. Fíjate cómo Jesús mismo nos da ejemplo. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, no solamente se hizo hombre, sino que se hizo hombre pobre. Ni siquiera nació en una casa, nació en una cueva que servía como establo. Y ni siquiera cuna tuvo al nacer. Lo tuvieron que acostar sobre la paja de un pesebre donde comían los animales. Así de pobre nació el Hijo de Dios. Y en esa pobreza vivió. Y en esa pobreza murió. El Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios nos hace esa recomendación, y cuando nos llama a vivir en la pobreza en el espíritu, Él mismo, habiéndose hecho hombre para ser uno entre nosotros, nos puso el ejemplo. Nos puso el ejemplo de que si siendo Dios lo hizo, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Él se abajó de su condición divina para hacerse como nosotros. Nosotros ya estamos en esa condición humana. Entonces, el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos, dijo San Agustín. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. Como decíamos antes, donde está tu tesoro está tu corazón. Si tu tesoro son todos tus bienes materiales, y tienes muchos, porque además eres muy rico, y ahí está puesto tu corazón, ¿dónde va a caber Dios ahí? En ningún lado.
Es por lo que se lamenta. Es por lo que se lamenta Dios, porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes materiales y entonces no le dan cabida a Él por estar con el corazón puesto solamente en eso. El orgulloso busca el poder terreno mientras el pobre de espíritu busca el reino de los cielos. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. Esa gran preocupación constante por qué vamos a comer, que se traduce en tantas cosas. No solo es comer, es que tienen que operar a mi esposa, ¿cómo voy a pagar la cirugía? Es que mis hijos van a entrar a la universidad, ¿cómo voy a continuar pagando sus estudios? Es que me quedé sin empleo y ahora cómo voy a sostener a mi familia. Y otra vez todo eso nos genera esas incertidumbres de lo que hablábamos al principio, que cómo agobian. Pero el que confía en la providencia de Dios no debe agobiarse, porque debe tener la certeza plena de que en su providencia amorosa Dios nos va a proveer lo que necesitamos, en la medida que la necesitamos, no en la medida que queremos necesariamente, sino en la medida que necesitamos. Nos lo va a dar. Y la prueba de ello está en que hasta este día de nuestra vida, Dios nos ha dado lo que hemos necesitado. A lo mejor no lo que hemos querido, pero sí lo que hemos necesitado. Si no, no estaríamos aquí. Ya nos hubiéramos muerto de hambre o de frío en la calle. No, Dios nos ha dado todo esto. Entonces, eso tiene que ser una garantía para nosotros de que Dios nos socorre. Pero fíjate cómo el que llega a tener carencias aprende a depender de Dios. Y esa dependencia de Dios en la carencia es una oportunidad que el rico no tiene. El rico resolverá sus problemas con su dinero, sus problemas materiales. Pero el que no tiene y tiene que resolver problemas materiales, aprende a depender ¿de quién? De Dios. Y porque depende de Él, aprende a buscarlo, aprende a rezar, aprende a confiar en Él. Porque sabe que depende de Él y su providencia. Y no, todo lo resuelve con su propio dinero. Y esto es una conversación incómoda para muchos, ciertamente. Seguramente que sí. Seguramente que este es un tema que a muchos los incomoda. Claro que sí. Quiero ver a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. Y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha a la comunión perfecta con Dios. Allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretendrá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación serán ciertamente, como la vida eterna, comunes a todos. En resumen, donde está tu tesoro, estará allí tu corazón. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder. La envidia
es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. El bautizado combate la envidia mediante la caridad, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Son guiados por el Espíritu y siguen sus deseos. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. El hombre que anhela dice: quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida. Pues bien, amigos, esto es lo que el catecismo nos enseña acerca de este 10º mandamiento de la ley de Dios. Nos ha enseñado en qué consiste la codicia, en qué consiste la envidia, que es un pecado capital. Nos ha enseñado los efectos tan nocivos de estos pecados y nos ha enseñado también cómo poder vencer esos pecados a través de la virtud del desprendimiento, de la generosidad, de la caridad y del saber confiar en la providencia de Dios. Vamos a ver los últimos comentarios que nos han dejado por acá. Entonces, decir envidia de la buena, no, pues la envidia de la buena no hay tal, no hay envidia de la buena, porque la envidia es un sentimiento negativo, es un pecado, no hay pecados buenos. No hay pecados buenos, entonces no hay envidia de la buena, Sergio, es un error. Tenemos acá a Lourdes Carmen. Buenas noches. El pecado menos confesado es la soberbia y la falta de perdón. Bueno, ya hemos hablado aquí de estos pecados. En realidad el tema en sí era hablar de este pecado de la codicia, porque ciertamente que es uno de los pecados, si no el menos confesado, sí es uno de los que se pierde más de vista. Y por eso quise que lo tocáramos precisamente. Porque fíjate, cuando la gente dice: es que yo para qué voy a misa, ¿no? Es el típico ejemplo o la forma como uno se expresa de la gente que no quiere ir a misa. Y dice: pues yo para qué voy a misa, yo soy buen cristiano, pues yo no robo, yo no mato. No, como que siempre pensar en el pecado implica en robar y matar. Pero ¿cuántas veces decimos: pues si yo no robo, ni mato, ni codicio? Nunca mencionan la codicia, o sea, la codicia queda olvidada como 10º mandamiento allá, pero como hemos visto, sintetiza toda la ley de Dios. Entonces es importante tenerlo presente. Entonces, más que atinarle a cuál era el pecado menos confesado, era llamar la atención para reflexionar sobre uno de los pecados menos confesados y probablemente más cometidos, que es el de la codicia y el de la envidia también. ¿A qué horas empieza y qué día es el Club de los Búhos? La verdad es que no tiene día y no tiene hora. Usualmente pasa martes o miércoles. Yo creo que el resto de esta temporada va a pasar los miércoles, porque martes y jueves vuelvo a casa muy tarde. Entonces yo creo que el resto de esta temporada va a ser los miércoles. Y no tiene hora. A veces a las 9, a veces 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, incluso medianoche. No tiene una hora fija. La realidad es que es así, es en cuanto puedo y me desocupo lo hago. Entonces los pecados capitales conllevan a ser pecados mortales. A ver, no hay que confundir conllevar con conducir. Conllevar significa llevar consigo. Y a veces se comete el error de querer decir conducir diciendo conllevar. Es diferente. Lo que conduce lleva a, lo que conlleva lleva consigo. Entonces los pecados capitales son pecados capitales porque capital significa que está a la cabeza de un árbol de pecados. De cada uno de los 7 pecados capitales se desprenden muchos otros pecados, por eso se llaman capitales. En este caso de la envidia ya vimos todo lo que se puede desprender de la envidia, que puede ser tan terrible como llegar a matar a un hermano, como en el caso de Caín y Abel. Pues bien, amigos, gracias a todos por haberme acompañado esta noche aquí en el Club de los Búhos. Que Dios los llene a todos de bendiciones y con el favor de Dios nos vemos acá la próxima